Hola, muy buenas a todos los amigos de este canal. Hoy vamos a tener una práctica simple del transistor MOSFET con carga inductiva. Vamos a hacer una práctica que tiene como objetivo realizar una simulación en el software LTSpice para obtener mediante análisis y confirmación algunos puntos importantes cuando estamos manejando con MOSFET y con conmutación una carga inductiva. Para este caso, vamos a tener como punto de partida el inicio con los cálculos y obtener el valor de la frecuencia de conmutación para una inductancia dada, 100 microhenrios, para un ancho de pulso inicial de un 20% y un delta IL o manejo de la corriente, que en este caso la vamos a ver en un gráfico de guía, que es 2 veces delta IL, desde el valor mínimo hasta el máximo, o sea, pico a pico, sería de 4 amperes para la práctica. En el ejemplo vamos a ver que es otra la corriente, pero va a servir de guía. En el caso de, bueno, el epígrafe B, tenemos que calcular la corriente RMS, que la podríamos obtener mediante el software también y la función que sí lo puede hacer en automático para un 20% de ancho de pulso. En este caso, la corriente de la carga, o sea, de la bobina. La tensión RMS en la carga, que sería entonces a un ancho de pulso un 20% también. Vamos a obtener el gráfico de la señal de corriente en L1 y a su vez destacar y o calcular eh, una corriente pico, o sea, un I máximo, un I mínimo y un DI/dt, que sería la pendiente de corriente que pasa a través de la bobina. Relacionar el gráfico, en este caso el pulso de control de la gate del MOSFET, con la corriente que está cruzando la bobina. Tenemos que relacionar también con un gráfico el pulso, perdón, de control con la corriente, pero a través eh, del diodo que tenemos acá. No sería el diodo 2, sería el diodo 3. Es el diodo que está aquí para corrida libre del MOSFET, que ayudaría en el apagado, desviando una corriente importante, la cual no va a cruzar a través del MOSFET en el momento del apagado. Y luego podríamos realizar las simulaciones con diferente ancho de pulso, que ya ahí lo dejo a criterio propio cuando reconstruyan el modelado en LTSpice y pueden comprobar los cambios de potencia entregada ante la carga de la bobina en función de la variación del ancho de pulso. Esa es la idea. Nota, bueno, que tenemos un circuito acá que tiene una parte de driver, como lo pueden ver acá a través de la fuente de conmutación, ¿verdad? Con los disparos, el circuito de driver hacia la gate, vamos a tomar en cuenta también algo adicional, que sería un circuito RC Snubber que puedo quitar y poner colocándolo acá entre la bobina y el MOSFET, el cual podrá servir de filtro y podría desviar una corriente en este caso para descargar el MOSFET o un swing de la función de corriente de descarga que se forma mediante la descarga de la bobina y algunas capacitancias parásitas vistas en el transistor MOSFET, característica de él. Y en este caso no produciría un apagado no instantáneo, sino una pequeña oscilación. Bueno, el snubber permite realizar el apagado eh, para lograr estos fines, una descarga y apagado correcto. Entonces, como nota, tenemos que la conexión con el nodo SN1, o sea, el que acá tenemos para el snubber, es opcional. Pero entonces, con esta conexión o la incorporación de esta conexión de filtro RC, amortiguador o snubber, mejoraría la conducta transitoria de descarga en el apagado del transistor MOSFET. Bien, para los fines de inicio, antes del modelado, vamos a recordar que ante este circuito, la parte de disparos acá y el driver, constituido por la circuitería aquí pequeña, de pequeña señal, pues va simplemente a servir de control, de disparo de control hacia el MOSFET. En el caso de la carga, y voy a usar esto como un ejemplo de guía, para 200 voltios y 100 microhenrios, por ejemplo, vamos a establecer las ecuaciones para la frecuencia ideal, la frecuencia
necesaria para la conmutación. Como podemos ver, la carga inductiva podría representar un cortocircuito y en este caso podría tener una impedancia dada en función de la frecuencia, e interactuando acá con la parte reactiva, con la parte imaginaria, si se quiere ver de esta manera. Por lo tanto, el circuito al final se puede interpretar como una fuente que va a encender y apagar mediante un dispositivo de potencia, de electrónica de potencia, un MOSFET canal N, y que en este caso lo que va a tener una resistencia drain to source en el estado on. Pero lo que va a electrificar es la bobina, y la bobina prácticamente es un cortocircuito. Pero como no va a tener una corriente constante, creciente, ni tampoco un ancho de pulso al 100%, o sea que todo el tiempo el circuito esté cerrado, pues como va a estar en estado de conmutación, debemos de entonces estudiar mediante la caída de tensión de la bobina, que es igual a L multiplicado por la pendiente de I de T, el fenómeno de control de la corriente a través de la bobina. Esto puede servir para muchos tipos de aplicaciones en la electrónica de potencia, como podría ser el primario de un trafo, podría ser el, un control de una bobina que puede generar un campo electromagnético, entre otras. O sea, las aplicaciones son diversas y bastante amplias y destacables dentro de la electrónica de potencia. Pues para poder hacer la práctica necesitamos repasar este diagrama que viene de nuestra clase, los que están conmigo, o sea, con el profesor Miguel, en la electrónica de potencia. Pues luego en nuestro canal podríamos hacer algunos vídeos para poder llevar la secuencia correcta. Pero para el caso particular, pues de nuestra práctica del día de hoy, pues vamos entonces a establecer una corriente IL que va a tener en un diagrama de tiempo una analogía con lo que es el ancho de pulso. El ancho de pulso sería D. Esto sería dimensional o adimensional, o sea que sería porcentaje y sería D por TS, siendo TS el periodo. Si tenemos aquí el pulso de control como estado on, a partir del momento, ¿no? Aquí, como estado on, pues entonces esta parte, la bobina se electrifica y va a haber corriente a través de ella. Como esto va a ser periódico, va a cargarse, se va a descargar, va a cargar de nuevo, se podrá después descargar, ¿no? Una nueva vez. Entonces, desde mínimo hacia máximo, nos interesa mucho estudiar la pendiente de corriente a través de la bobina, con lo cual vamos a establecer nuestro criterio de control de corriente. Entonces, como el ancho de pulso llegaría hasta un valor de DTS, siendo TS el periodo y a su vez TS sabemos que es igual a 1 sobre F, Fs, que sería la frecuencia de conmutación, pues podríamos luego obtener la frecuencia eh, necesaria para lograr dicho control de la corriente con la conmutación. Pues sin más comentarios, hasta el momento podríamos decir que la pendiente va a ser en corriente de la bobina, pero sabemos que el voltaje de la bobina, al ser igual a L por d I de t, pues entonces L podría pasar dividiendo y quedaría VL sobre L, una ecuación muy interesante y básica y muy importante como dominio básico elemental para no solamente para electrónica de potencia, sino para otros tipos de cálculo en la ingeniería, y podríamos decir que esa es la pendiente de corriente en función del tiempo, con lo cual VL sobre L va a definir qué tan grande o qué tan pequeño sería el valor de la pendiente. ¿Ok? Y en este caso podríamos estar parametrizando para un valor en específico, o sea, un valor acotado. Bien, entonces, podríamos decir que la altura de mínimo a máximo es 2 veces delta IL, siendo delta IL la mitad, o sea, hacia el punto medio, que sería en este caso como la corriente promedio. Y claro, desde el mínimo hacia el máximo, el IL sería el punto medio. En este caso, 2 veces delta IL sería el valor completo de corriente desde el punto mínimo hasta el punto máximo. Y este punto máximo es el tope donde queremos, a donde queremos controlar la corriente.
Por lo tanto, si decimos que 2 veces delta IL sería esa altura desde mínimo hacia el máximo, estaríamos hablando que esto podría ser igual entonces a su propia pendiente, a la pendiente que va ejerciendo acá, el incremento de la corriente, pues entonces multiplicado por DTS, porque ha ocurrido en el momento DTS, siendo D el ancho de pulso y TS el periodo. En este caso, D y DT podríamos reemplazarlo o sustituirlo por BL sobre L y a su vez, eh, como BL sería el voltaje aplicado en la bobina y el único voltaje, porque en el MOSFET la caída sería muy mínima, dado que estamos despreciando esta caída porque la resistencia sería muy baja. Por ley de Ohm, entonces también sería muy baja la caída. Despreciando esta parte, por el momento, pues podemos decir que la bobina adquiere el mismo valor de la fuente en el momento del estado Ohm. Entonces, por esa razón, decimos que 2 veces delta IL sería igual a BL, en este caso de la bobina, sobre L multiplicado por DTS. Esta expresión es muy interesante porque a su vez con ella podríamos deducir, por ejemplo, el valor de la inductancia o también podríamos, mediante un valor de la inductancia dado, obtener la frecuencia. Por ejemplo, podríamos decir que 2 veces delta IL sería igual a lo mismo, otra vez B sobre L, multiplicado por DTS. Pero D, o sea, TS, en este caso podría ser 1 sobre F. Y entonces podríamos dividir esto partido FS, que sería la frecuencia de conmutación. Si reagrupamos todo esto, podría sacarme una ecuación que sea para despejar el valor del inductor y podría sacarme otra ecuación también por independiente que sería, por ejemplo, para obtener la frecuencia de conmutación ideal o en este caso por cálculo necesaria para ejecutar el control de la corriente adecuado. En el caso de delta y L, recordar que esto simplemente 2 veces esto ya comprende lo que sería el valor de corriente o el valor, vamos a decir en absoluto, máximo menos mínimo de la corriente, ¿no? Porque en este caso así lo hemos definido en nuestro gráfico básico inicial. Y de esta misma manera, si en el dado caso tenemos una frecuencia ya preestablecida, pues podríamos calcular el inductor necesario. Esto es muy importante porque yo podría calcular la inductancia necesaria de un transformador, que en este caso podría tener acá. Para inducir hacia un secundario en una etapa de conversión importante o una aplicación necesaria en la electrónica de potencia. Bien, visto eso, y para el mismo circuito, pues entonces vamos a ver un ejemplo con una carga inductiva y, ya dada y sería calcular entonces la frecuencia ideal de conmutación. Para esto, para ello vamos a utilizar la misma ecuación, lo único que vamos a despejar el periodo y a su vez con su correspondiente relación o su relación correspondiente con la frecuencia, pues la ecuación no queda de esta manera. Sería el voltaje aplicado multiplicado por el ancho de pulso, dividido entre 2 veces delta y L, multiplicado por la inductancia L, el valor dado en henrios. En este caso, si por ejemplo tenemos que 2 veces el delta y L es 6, sería 6 amperes, por un valor preestablecido para 6 amperes, pues entonces en este caso, y ploteando aquí nuestro diagrama de tiempo, que conocemos, eh, realizaremos entonces las proyecciones necesarias y la evaluación, ¿no? Para ver que esto es correcto. Y luego de tener ya esto listo y entendido, pues entonces introducimos los valores. Y para el caso de un ancho de pulso de un 20%, aquí está dado un valor adimensional en porcentaje 0.2, 0,2 o 0,20. El voltaje aplicado al circuito, la corriente, sería en este caso 2 delta y L, sería 6 amperes, y el valor de la inductancia dado, que sería en este caso 100 microhenrios, para el circuito que tenemos aquí preestablecido, ¿no? Entonces, en este caso la frecuencia nos da 66,6 kHz.
siendo este valor el que vamos a utilizar para la simulación eh, en nuestro modelo en el T-Spice, ¿no? Y para otra pregunta que se nos hace en la práctica y que debemos de contestar, pues en este caso sería con relación al valor cuantitativo, o sea, qué valor voy a tener de D y de T. Y todos sabemos que para este circuito, entonces la pendiente sería igual al voltaje aplicado en la bobina sobre su valor de la inductancia, sobre el valor de la inductancia. Y en este caso esto se corresponde con una relación básica que estuvimos comentando que tiene que ver siempre con el voltaje aplicado y o el valor de la inductancia. Entonces, este valor es bastante grande en función de lo que tenemos acá, porque estamos trabajando con 200 voltios y el valor de la inductancia es de eh, 100 microhenrios. En este caso nos ha dado un valor que en este caso es adimensional de 2 millones. Vamos a ver ahora eh, en el LT Spice, en el software, la simulación para el caso que tenemos. Bien, el circuito dado acá ya tiene ajustado aquí el timing correspondiente porque se trata de tener 66.6 kilohertz, ¿verdad? En este caso, el inverso de esto nos da 15 microsegundos, ¿verdad? Con lo cual lo tenemos aquí en el periodo y 3 microsegundos porque 3 de 15 es un 20%. Entonces aquí está dado ya el ancho de pulso. Está el circuito ya montado, tenemos 200 voltios aquí aplicado. El Snower, que esta es la parte anexa a la práctica, lo vamos a conectar luego para poder ver el efecto antes y después. Y le hemos colocado un diodo, como le comenté, en antiparalelo para no forzar en el apagado el diodo del MOSFET que va en inversa. ¿M? Y que entonces podría hacer cruzar una corriente en el momento de apagado a través del MOSFET y queremos que lo haga de manera externa. En este caso, este diodo, el RFN 10NS4S, hace la función de corrida libre. Es una aplicación de corrida libre en ayuda del apagado. El driver correspondiente es simplemente lo que va a recibir el pulso y lograr después del pulso, cuando ya llegue el momento de apagado, la descarga de la gate mediante el Q2, que sería el transistor PNP, para manejar una corriente de descarga de la gate. En el caso del voltaje aplicado para la gate, utilizaremos 12 voltios para poder manejar el MOSFET en estado de saturación correctamente con el encendido. Procedemos a hacer la simulación y de inmediato voy a hacer todo. Bueno, aquí tenemos los gráficos ya listos, pero voy a borrar todo para que se pueda ver de inicio todo lo que se va a necesitar. Y al limpiar todo, puedo entonces empezar a pedir acá la corriente a través de la bobina. Notamos que se produce el mismo gráfico de carga y descarga aquí de la corriente, ¿no? Y carga y descarga de la bobina a través de la conmutación. Vamos a ver el ancho de pulso enviado a la gate. Vamos a establecer un pulso de control en otro plot pane independiente para poder ver el momento, ¿no? Ok, y entonces vemos acá que cuando hay pulso, pues la corriente tiene una pendiente a través del MOSFET efectivamente y luego de que se apaga aquí, en el momento de apagado, aquí, pues entonces aquí apaga el MOSFET, pues entonces hay una descarga. Esa descarga no descargaría completamente porque tiene un ripple acá, un swing.
Ese swing lo vamos a trabajar con el snowbird, que ahora mismo está desconectado. Vamos a ver a través del MOSFET la corriente, ¿no? La corriente a través del MOSFET coincide con la corriente de la bobina, con la corriente de carga. Se ha solapado el trazo azul, en donde voy a agregar otro plot pane independiente. El trazo azul voy a poner la bobina de primero. El trazo azul es la corriente del MOSFET, donde en este momento el MOSFET apaga, pero termina siendo un ripple, un rizado acá. Y en el momento de carga de la bobina, sí vemos que se correlaciona con la corriente del MOSFET. Eso es muy interesante y es bueno y válido. En el momento de apagado, quiero capturar para esto la corriente a través del diodo. Muy interesante porque la corriente del diodo la voy a poner con otro color. Vamos a poner color rojo. La corriente del diodo, como vemos, es inversa, ¿no? Y es la que ocurre en el momento de la pendiente de descarga de la bobina. Vemos que nuestro trazo color rosa tiene la descarga de la bobina y coincide con la pendiente de corriente en descarga también, pero que está cruzando el diodo. O sea, no estaría cruzando el MOSFET. Muy interesante porque esta es la idea. Este circuito se utiliza para desviar esa corriente en el momento de apagado. Esa corriente es de sentido inverso, pero cruza el diodo en sentido directo. Inverso para el circuito de control a través del MOSFET. Pero, o sea, de en directo, ¿no? Pero es inversa, pero va en directo con el diodo que necesitamos utilizar para que despache esa corriente y termine de descargar y apagar por completo el circuito. En el caso de nuestro análisis, antes de verificar algunas cosas, podríamos conectar como prueba el snowbird, que al final le voy a enseñar cómo se puede calcular. Si conectamos el snowbird, vamos a ver aquí que en la corriente de la bobina, ¿verdad? Va a desaparecer el rizado que hay acá. Un rizado que aproximadamente es de 1 MHz. Lo vamos a ver. La frecuencia, siendo la frecuencia fundamental de conmutación muy baja con respecto al ripple. Esto por el efecto capacitivo del MOSFET, entre capas y efecto Miller de una manera dinámica de conmutación del MOSFET. Si le damos a encender al circuito, pues se ha limpiado el ripple por completo, el rizado, y también a través del diodo, la descarga es un poco más limpia. No obstante, vemos que la gate tiene cierta deformación y una corriente, perdón, unos niveles de tensión diferentes, pero es por un tema eh, de algunas limitaciones del software porque la referencia es otra. Pero lo que nos interesa está acá, eh, siendo esta parte la parte más relevante de nuestra práctica, el control de la corriente a través de la bobina. Para esto vamos a tomar un periodo, voy a hacerlo un poco mejor. Vamos a hacerlo un poco mejor. Y vamos a verificar primero nuestro interés de control de corriente. Aquí, si vamos a un punto intermedio, pues podría tener, por ejemplo, aquí estamos en el valor mínimo, bueno, 0, y aquí en el valor máximo. En este caso sería, eh, a ver la pantalla, ok, 6,78, por ejemplo, el pico máximo. No exactamente lo que hemos calculado en función de que tenemos algunas pérdidas en el MOSFET y otras cosas que se acerca mucho a lo ideal, a la realidad, pero se sale de algunos criterios exactos como la matemática. Pero en este caso es porque hemos despreciado algunas cosas de entrada. Si queremos ver, por ejemplo, el valor de la pendiente, podemos tomar el cursor 2, tenemos el cursor 1, el cursor 2, y aquí podríamos ver que donde dice pendiente, el slope, se acerca a 2 por 10 a la 6, o sea, el mismo valor que estuvimos viendo aquí en la parte en la parte de entrada que teníamos acá, en la parte de entrada, porque hemos trabajado en función de los valores
introducidos en la simulación. Luego, para verificar también, tenemos que el valor centrado de la I podríamos sacarlo de acá, pero lo más importante es el 2 delta IL, que más o menos en este caso sería un poquito más debido a las tolerancias, pero se nos acerca mucho a lo que sería 6,8 en este caso para lograr comparar entre el software y los cálculos. Pero no estaría mal porque en este caso la corriente, si usamos la función de control y left click del mouse, podríamos pedir acá el cálculo de la corriente RMS y en este caso notamos que se controla una corriente para 2,53 amperes. En el caso de hacer esto rápidamente, de subir el valor de ancho de pulso, por ejemplo, aquí podríamos subir esto a 6 partes de 15, estaríamos hablando 6 15 un 40% de ancho de pulso exactamente, pues podríamos simular y podríamos obtener otro valor de la corriente. RMS y en este caso, vamos a quitar este trazo de acá. Y en este caso, cuando he subido el ancho de pulso, pues tengo una corriente RMS diferente. En este caso, de todas maneras, aquí con respecto al delta IL estaría trabajando con otro valor, pero es porque he cambiado el ancho de pulso, pero sigue bajo control, porque no es una bobina que va a entrar en un cortocircuito eterno, sino que va a seguir un control de ancho de pulso o modulación de ancho de pulso, con lo cual puedo aprovechar esto para la conversión de la energía de diferentes formas, como ya hemos comentado, pero también no dejar de controlar a ciertos puntos y ciertos valores de ancho de pulso interesantes la corriente, ¿no? O sea que la corriente en todo momento siempre va a estar controlada. Que podríamos tener mayor potencia de caída en la bobina, y es parte de lo que preguntamos en la práctica que ustedes van a hacer. Sí, porque en este caso podríamos usar la función Control Alt y Left Click y podríamos obtener aquí la potencia entregada. Y en este caso podría ser de 22,68 watts cuando, o en este caso, si volvemos a un ancho de pulso menor, pues la potencia entregada a la bobina ha de ser menor. Aquí tenemos este valor en microwatt, por lo tanto ha bajado considerablemente la, eh, la potencia entregada a la bobina al reducir el ancho de pulso otra vez a 20%. Entonces, en este caso, ustedes podrán utilizar este circuito, este modelo para contestar estas, estas preguntas que están acá y utilizar las funciones del LTSPICE para cálculo de corriente y tensión en la bobina. Y por supuesto, los gráficos ya los obtenemos acá en el software mediante lo que hemos hecho progresivamente y de una manera un poco rápida porque el software permite obtener eso. En el caso de graficar y bueno, esto de pulso de gate ya lo hemos visto y vimos también la corriente, esto no sería de 2 sino sería de 3 a través del diodo y la hemos identificado. Entonces, y también decir que lo que hemos hecho de diferentes valores de ancho pulso, pues podríamos aquí comprobar eso y corroborar esta parte y decir que sí, que se relaciona el ancho de pulso con la potencia entregada a la carga L1. Entonces, visto eso, vamos ahora a ver lo que le hemos agregado al circuito de nosotros, que sería el snowboard. Para este caso es necesario plantear algo muy básico y es que cuando tengo aquí los 200 voltios aplicados, ¿verdad? En el momento D tengo una bobina y tengo el MOSFET. El MOSFET realmente va a encender y va a apagar. Y luego aquí tendría un diodo que me ayuda, o sea, redibujando todo, que me ayuda al desvío de la corriente en inversa, pero en directa para este diodo para descargar el MOSFET y lograr el apagado correcto. Y entonces aquí un circuito RC que he agregado
para quitar el ripple. Pero ¿cómo se calcula? R de snowbird y C capacitancia de snowbird. Aquí tengo la L básica, que esta es para nuestro ejemplo por ejemplo, 100 microhenrios. Entonces, ¿cómo calculamos nuestro snowbird para nuestro circuito de potencia? Esto como va a conmutar, si cierra el circuito, no importa el snowbird, como quiera va a tener un pequeño consumo, se podría cargar junto con el MOSFET, pero cuando él abre, entonces se forma un circuito LRC, siendo esta parte visto como una etapa de salida. Si vamos a hacer una función de transferencia, y esto sería como una parte de entrada. Por lo tanto, si consigo una función de transferencia eh, en dominio de S, salidas versus entrada, pues entonces estaría hablando de esto. Salida versus entrada. En este caso sería ya de manera laplaciana SL. Y en este caso, si una función de transferencia de este tipo, quiero que esto me funcione como un filtro y que la salida en niveles de bode me atenúe, o sea, que tenga 0 decibeles y que logre a X frecuencia en un cruce por cero para que empiece a atenuar, ¿verdad? Entonces, en este caso, a esa frecuencia que debo de diseñar mi circuito, esa frecuencia de cruce por cero o de empezar la atenuación. Aquí estarían los positivos, aquí estarían los negativos. Entonces, para esto, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si en este caso, para los decibeles, podría establecer la relación 20 logaritmo base 10 y en este caso es la función de transferencia. Y para esto, ¿qué buscamos que esto en este caso sea? Igual a cero. Para que eso sea cero, esto que está aquí debería de ser 1. Por lo tanto, esta función salida-entrada debería ser igual a la unidad. Y si es igual a la unidad, pues entonces SL debería de ser igual o similar, muy similar, porque esto no es ideal nunca, a RS más 1 sobre SC, siendo esto un valor conocido, o sea que podríamos conocer. Yo para esto podría decir que esto es 2πfl, ¿verdad? Y en este caso conozco el inductor, pero tengo que buscar la frecuencia que me molesta, la frecuencia de rizado que me interfiere, que quiero eliminar. Y entonces en este caso buscar que esto sea de manera equivalente o proporcional a lo que sería RS más 1 sobre SC, pero en este caso aquí voy a tener ciertas cosas. Voy a tener que buscar un valor comercial de la capacitancia y ajustar esto con un valor también aproximado a lo que pueda encontrar en el mercado. Y esto va a depender también de una frecuencia. Por lo tanto, yo podría definir un valor de capacitancia y trabajar con una hoja de cálculo de Excel que se corresponda con, al final, ambas cosas sumadas con la impedancia que tendría acá. Entonces, para eso, vamos al programa, al LT Spice, y vamos a tomar la frecuencia del rizado. Para esto voy a desconectar mi circuito de nuevo aquí y voy a dejar que voy a hacer un zoom acá porque no es un apagado normal, ¿verdad? Podría tomarlo desde el trazo rosa, que es la misma bobina. Y entonces podría tener el cursor 1. Me disculpan, vamos a buscar el cursor, los dos cursores y ponerlo acá en el centro. Para cuando le aplique el zoom, pues entonces poderlos tener manejables. Bien, entonces voy a poner aquí en la parte, vamos a ajustar eso, miren acá, aquí se ve mejor. En la parte para tomar un periodo completo, desde pico a pico, aquí, y entonces voy a tener 1 MHz, tomando un solo periodo. Por lo tanto, con esta frecuencia que es la que quiero rechazar, pues entonces regreso acá y calculo todo para 1 MHz. Esto aproximadamente
Para un valor aquí de 0.001 microfaradios, ¿verdad? Yo podría obtener en función del resto, aquí tengo la bobina, aquí tendría la frecuencia, en función del resto que necesito para poder compensar la, la impedancia completa, unos 470 ohmios en este caso, como resultante. Y como vemos, con estos dos valores, por ejemplo, para el caso de esa frecuencia que quiero eliminar, que es una alta frecuencia, y aquí se ve el fenómeno planteado, que lo que quiero es atenuar, claro, hacer cruzar esto por cero y esto va a ser igual a la unidad, y de aquí he despejado todo esto, pues entonces en la simulación claramente se puede destacar que eh, ahí lo tenemos sin la conexión del nodo SN1, que es el snowber que tengo acá, 470 ohmios y 0.001 microfaradios, ¿verdad? Tengo ruido, tengo rizado acá, y de inmediato voy a proceder a conectar. Y luego a simular de nuevo. Y ahí ha desaparecido. Voy a quitar el de la potencia a través de la bobina y ver que es totalmente limpio el apagado. O sea, no es un apagado con una recuperación oscilatoria o un transiente amortiguado, y en este caso que no me ha dejado lograr el apagado y descarga de la bobina correctamente. Bueno, pues con esto les dejo entonces la práctica a realizar para los fines de poder terminar de hacer esto parecido al ejemplo que le he puesto, con lo cual ya no sería aquí 6 amperes, sino estamos modificando esto a 4 amperes. Y ahí recrear toda la simulación de nuevo para este valor y los valores de entrada similares, incluyendo los 200 voltios de entrada de la fuente principal. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, aporte, algunos comentarios interesantes, relevantes, lo podemos dejar abajo, y si le interesa y le gusta el canal, pulsar la campanita para que le recuerde en cualquier momento cualquier video que podría estar subiendo o live. Y en este caso, si les gusta nuestro canal y el video, pues procedan a hacer el like correspondiente. Espero que haya servido de ayuda, sobre todo para el trimestre que llevamos, los chicos que están conmigo en este trimestre. Y nada, las gracias y nos vemos. Hasta pronto.